En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Saludos a todos en la audiencia de Diálogo La Cumbre Televisión. Estos programas recurrentes que venimos haciendo por las televisiones locales de las provincias de Ricaurte en Boyacá y las provincias de Vélez en Santander, con la ventaja que estos programas, estas ediciones, se suben por internet al programa de YouTube para que familiares, amigos e interesados en estos programas los puedan ver en cualquier lugar del mundo. Tantos temas que se han venido tratando en 186 programas como este que se inicia. En el mundo moderno se está hablando de las técnicas, de la tecnología, de la informática, de la electrónica, de la mecatrónica, de la robótica, de la inteligencia artificial. Y es precisamente el tema que vamos a abordar en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Aquí invitamos a todos para que estén muy atentos, no se pierdan un solo instante, porque el invitado especial que tenemos para el programa es un ingeniero electrónico que estudió en Moniquirá, en Puente Nacional, en Sogamoso, en Tunja y en Bogotá, y de origen moniquireño en la provincia de Ricaurte, que en los antecedentes también hizo parte de la provincia de Vélez, y ese es el espíritu que nos anima a seguir desarrollando estos programas para la integración regional. Queremos entonces darle la palabra y la bienvenida al ingeniero electrónico Camilo Camacho Poveda. Bueno, muchas gracias por invitarme a Diálogos La Cumbre. Un gran saludo para Juvenal y para todos los espectadores del programa el día de hoy. No, a usted por el contrario, Camilo Camacho Poveda, un joven ingeniero electrónico. Camilo es moniquireño. Sí, sí, señor, yo soy moniquireño. A mucho honor. Bueno, eso nos alegra mucho que defienda su pertenencia a estos pueblos, ¿no? A veces hay personas que se trasladan de su aldea, de su región, y se olvidan de sus provincias. No, yo sí siempre he sido orgulloso, y a todo el mundo le digo con orgullo que soy de Moniquirá, Boyacá. Bueno, Camilo, ¿nos podría comentar cuál ha sido su escolaridad, la preescolar, la primaria, la secundaria, la universidad? Ok. Yo, tanto el preescolar como la escuela primaria la hice en la escuela anexa. Allí, pues básicamente, pues estudié con mis amigos, ahí hice algunos amigos en su momento, con la profesora Gladys, con algunas otras profesoras. Entonces yo terminé mi primaria y arranqué mi secundaria, el grado sexto, en el técnico de Puente Nacional, en el Instituto Técnico Industrial Francisco de Paula Santander. Allá hice desde sexto hasta noveno, hice 4 años en Puente Nacional. Obviamente seguía viviendo en Moniquirá, pero me trasladaba diariamente a Puente Nacional a estudiar. En décimo ya
tomé la decisión, pues básicamente, pues con mis padres, pero realmente fue una decisión más personal de querer estudiar ahí en Moniquira. Digamos que a pesar de que yo tenía mis amigos en Puente Nacional y me realizaba en un colegio técnico, que es lo que creía que en ese momento que me servía más y que importaba más, realmente irme a estudiar a Moniquira me ayudó muchísimo a mi desarrollo personal, tener mis amigos en la misma ciudad, hacer más amigos, todo en general, a mi juicio, estuvo mejor estudiando ahí. Entonces yo, tanto décimo como 11, lo hice en el Instituto Integrado Antonio Nariño. La sede técnica, básicamente, pues en ese momento ya se había agrupado todo el colegio, ya no estaban las sedes repartidas por ubicación, sino que el colegio era técnico y pues básicamente pues me gradué con mi técnico en sistemas, el que siempre se ha entregado ahí en el colegio. Allí, además de mis amigos, pues conocí a grandes profesores, está el profesor Hilberto, que fuera el coordinador en ese momento, Hilberto Sánchez, que con el tiempo también se volvió un amigo, el profesor Mario Guerra, que también siempre fue un gran amigo. Fue un pool de muchos profesores que realmente me ayudaron a formarme y a darme a entender que definitivamente mi vocación era lo que tenía que ver con la tecnología. A pesar de que en la familia, especial porque mi papá siempre fue electrónico y siempre me enseñó las bases que me ayudaron un montón, realmente algunas veces tal vez tuve ideas de estudiar otras cosas o dedicarme a otras cosas, pero todo en conjunto, tanto mi familia como el colegio, mis profesores, me ayudaron a realmente darme cuenta que lo mío era la tecnología. Entonces me gradué en el 2009 del Antonio Nariño. Ah, bueno, Camilo, muy bien. En la secundaria a veces hay una orientación vocacional. ¿Recibió alguna orientación vocacional para tomar su definición ahora dentro de lo que nos va a comentar los estudios universitarios? Pues la verdad no recuerdo. No recuerdo, tal vez sí, usualmente el colegio hacía ese tipo de talleres, pero digamos que en algún momento me centré tanto en que lo que quería estudiar era esto, que pues ignoré otras posibilidades. Desde un punto en adelante ya ignoré otras posibilidades. Después, por eso tal vez ni siquiera tengo completamente claro si existió o no. Pero independientemente de eso, creo que fue la decisión correcta. Ah, bueno, y termina entonces en el 2009 en el Instituto Nacionalizado Antonio Nariño de Moniquirá y opta por qué carrera entonces. En ese momento ya tenía escogido que quería estudiar ingeniería electrónica. Yo quería estudiar ingeniería electrónica porque desde pequeño la aprendí. Mi papá me enseñó desde muy pequeño, mi papá Edgar Camacho, es ingeniero electrónico. Él básicamente siempre me enseñó todo, todo lo básico para poder entender la electrónica desde un principio. Entonces yo estaba motivado, muy motivado al respecto. Además, ¿para qué? Para arrancar mis estudios, pues tampoco tenía muy definido dónde estudiar, tenía algunas posibilidades, a la Universidad Nacional, a la Universidad Distrital, pero tuve la fortuna de obtener una beca que en ese momento daba la empresa de energía de Boyacá a los mejores puntajes del examen de estado. Entonces de allí, pues la beca incluía una beca completa que incluía alimentación, que incluía toda la matrícula completa en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la UPTC. De allí, pues, seleccioné la UPTC. Justamente estaba recién abierto el programa de electrónica. En la UPTC hace 30 años hay electrónica, pero siempre lo hubo en Sogamoso, en la sede de Sogamoso. Hasta ese año empezó la ingeniería electrónica en Tunja. Entonces ahí me trasladé para Tunja y empecé mis estudios universitarios en la UPTC, básicamente becado. Eso está muy bien. Y bueno, en estos afanes, en estas carreras, luego ha tenido algunas especializaciones posteriores, algún posgrado, algún magíster. Sí, sí, yo estudiando, a mí me quedó claro que quería aprender más. Fueron 5 años ahí en Tunja aprendiendo, complementando, porque de cualquier manera yo ya tenía buenas bases en lo que tenía que ver con tecnología y con ingeniería electrónica. Entonces, en esos 5 años y con claramente la asesoría de profesores y con la compañía de mis amigos, pues tomé la decisión de que cuando terminara
mi pregrado, quería hacer un posgrado. Claramente la tomé casi al final de la carrera, antes hubieron muchas cosas, antes pues básicamente fue cosas como tener buenos resultados para siempre mantener la beca, como realizar mis proyectos internamente. Entonces, todo eso ayudó a darme a entender que realmente quería seguir estudiando, no quería quedarme solo ahí. Afortunadamente, pues conté con el apoyo de mis papás, Edgar Camacho y Tenea Poveda, con la idea que tuve de hacer un posgrado, de hacer una maestría para hacer más precisamente. Esa decisión la tomé en los últimos semestres, tal vez, yo que sé, octavo o noveno semestre, ya estaba haciendo mi trabajo de grado. Tuve la fortuna de presentar un muy buen trabajo de grado, entonces recibiendo la calificación o la distinción laureado, lo que implica pues que el trabajo de grado, según a partir de, o a ojos de los jurados, pues fue un trabajo muy bueno. Eso me ayudó, junto con otros aspectos que hicieron parte, para presentarme antes de graduarme, porque pude empezar la maestría antes de graduarme del pregrado, en la Universidad Nacional, para empezar la maestría en Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional. Eso está muy bien. Bueno, ese es el avance académico de un joven monigiraño para llegar a convertirse en un profesional de la ingeniería electrónica. En desarrollo de este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión, vamos a hacer una primera pausa y ya continuamos con Camilo. Continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión, en este programa 186, que circula por las provincias de Ricaurte en Boyacá, de Vélez en Santander y luego por los medios de internet, del YouTube, llega a cualquier rincón del mundo donde los amigos, familiares de estas regiones pueden encontrarse entonces con sus personas de los afectos que han dejado en sus tierras de origen. Hablando desde luego con Camilo, ya nos ha comentado que es un ingeniero electrónico. Uno en los pueblos siempre encuentra que hay personas que se dedican a ciertos trabajos, eh, arreglo de radios, de electrodomésticos, de cosas ya como en los desarrollos tecnológicos y de pronto respetándolos, ¿no? Se asumen como técnicos en electrónica. Bueno, ellos tienen también sus estudios previos, ¿no? Pero quien va a la universidad y se asume como ingeniero electrónico, ¿qué podemos nosotros hablar entonces en una diferencia entre un técnico electrónico y un ingeniero de electrónica? Digamos que de forma fundamental, la idea de la electrónica, pues como Juana lo dice, es esencialmente los dispositivos en general, dispositivos electrónicos. Y entonces tal vez una de las principales diferencias es el hecho de conocer el fundamento teórico y el fundamento físico y científico de donde muchas de estas aplicaciones surgen. ¿Sí? Porque de cualquier manera es la tecnología que en este momento pues usamos se basa en principios de física, en principios de química, en principios matemáticos muy fuertes. Entonces, esas tal vez son las cosas que cuando uno estudia una ingeniería, más fuerza o más carácter tienen en la formación que uno realiza. Eh, ¿Por qué? Porque un técnico, ya sea, pues yo respeto mucho a los técnicos, en especial los que han formado su educación de forma completamente empírica, porque conozco gente muy buena que ha basado su experiencia en básicamente aprender por sí mismos. Y es muy importante porque la experiencia en este campo es supremamente necesaria. Pero, esa formación, ya yendo al punto formal, por ejemplo, un técnico del SENA, ¿sí? Para poder comparar desde el punto de vista, por ejemplo, de los currículos que uno estudia, un técnico del SENA se especializa para entender cómo funcionan los dispositivos, cómo operarlos,
y cómo tal vez repararlos y todo ese tipo de cosas. Obviamente hay técnicos que van más allá, eso es importante decirlo. Uno ve personas que tal vez no tienen la posibilidad de hacerse una carrera universitaria y a partir de un técnico profundizan mucho más y llegan a saber y algunas veces lo mismo que un ingeniero. Pero desde el punto de vista del currículo, la idea, o desde el punto de vista del papel, digámoslo así, la idea es que un técnico sepa cómo operan las cosas y cómo repararlas, mientras que un ingeniero sea capaz de diseñarlas desde ese bagaje teórico, diseñarlas y crear un proceso de fabricación. Por ejemplo, muchas veces en las empresas se ve que los ingenieros son los que diseñan, el ingeniero es el que se sienta, diseña el dispositivo y los técnicos son los que se realizan la manufactura del dispositivo, pero no por eso existe una barrera estrecha que la gente no pueda cruzar. Ahora, en el campo educativo, precisamente en los niveles educativos, se habla de la técnica y la tecnología. Entonces, que un grupo poblacional llega hasta ser técnico, pero se requiere también ascender a un nivel superior que lo da la universidad. Es la ilustración superior del conocimiento. Y eso seguramente es lo que hace la ingeniería electrónica, Camilo. Exactamente, esa es la idea. La idea es llegar a esos conocimientos. Realmente uno cree que es una pirámide donde las cosas, que uno sepa más de algo significa que sabe cosas superiores, pero yo creo que es lo contrario. Es, si uno realmente conoce algo, conoce las cosas de más abajo porque realmente conoce las bases. Entonces, la ingeniería va a eso, a que uno sepa esas bases metodológicas y teóricas de cómo funcionan las cosas, en este caso, los dispositivos electrónicos. Bueno, Camilo, los campos de aplicación en concreto, digamos, de la electrónica, ¿no? Porque eso ya a nivel universitario, quien se gradúa tiene que aplicar su conocimiento, a veces con la diferencia de la secundaria, que se ve mucha matemática y una buena cantidad de estudiantes no le entienden porque no saben al final para qué es, cuál es su campo de aplicación, ¿no? Y entonces vienen pues las decepciones frente a esa disciplina tan importante como es la matemática. Pero entonces la electrónica, sí, ¿en qué la aplicamos? ¿En qué se aplica la electrónica? En este momento la electrónica se volvió... ¿De dónde partió la electrónica? La electrónica es un campo específico de la electricidad. O sea, básicamente es estudiar cómo funciona la electricidad en componentes de menos potencia. Esa es la electrónica. De por sí la electricidad, pues como sabemos, es un campo específico de la física, pero pues existen los ingenieros electricistas, que son estos que estudian la electricidad, y la electrónica es un hijo de la electricidad. Pero la electrónica se volvió tan transversal y tan omnipresente que básicamente cualquier dispositivo en este momento tiene algo electrónico. Y eso implica que un ingeniero electrónico pueda dedicarse o pueda especializarse profesionalmente para operar en casi cualquier campo que implique tecnología. ¿Qué aplica ahí? Aplica, por ejemplo, la industria, lo que tiene que ver con automatización industrial, lo que tiene que ver con procesos como tal, de manufactura automáticos y demás. Está el campo de las comunicaciones, es un campo que básicamente en este momento es demasiado solicitado por la época de la pandemia. Todo el mundo está utilizando los medios de comunicaciones virtuales. Entonces, todo lo que tiene que ver con comunicaciones. Está la producción de dispositivos de consumo, como por ejemplo el celular que todos tenemos, ese celular que todos tenemos, o el computador que todos usamos, y ese tipo de cosas. Está la electrónica de potencia. Es algo interesante, la electrónica de potencia es un campo interesante, porque la electrónica es hijo de la eléctrica, pero creó un campo que fue a modificar la ingeniería eléctrica, que es lo que permite desde cosas tan complejas como un carro eléctrico, como cosas tan sencillas como el cargador de nuestro celular, cosas así. Eh, y esos son como los campos, bueno, tal vez se me escapen algunos, pero son campos de acción, desarrollo de software, por ejemplo, eso es otro detalle importante que no se me puede ir de la lista, porque al final de cuentas un computador es un dispositivo electrónico. Entonces, pues un electrónico va a tener toda la capacidad de programarlo y de realizar el software necesario. Esos son como campos de aplicación en los que los diferentes productos que uno puede crear como ingeniero electrónico pueden aplicar y por ende pues el ingeniero electrónico va a ser capaz de operar en esos campos. Eso está muy bien. Camilo, entonces
para el auditorio nuestro de Diálogo La Cumbre Televisión, los jóvenes, los padres de familia, los interesados en este campo han escuchado a Camilo de la amplitud que tiene de aplicación la ingeniería electrónica. Y eso la diferencia de otras carreras y también la complementa al sistema de electricidad que nos viene comentando Camilo. En desarrollo del mismo programa de Diálogo de la Cumbre Televisión, Camilo, vamos a hacer una segunda pausa y ya venimos. Continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión. Esta sesión es supremamente interesante, tratándose de un joven profesional con saber, con conocimiento, con dominio, con disciplina por su carrera en diversos campos de aplicación, como nos viene comentando, y seguramente que también en la formación universitaria, en otras áreas, se dice que la ciencia no son algo como mecánico, o para hacer dinero, o para surgir pues en el campo material o en el campo económico, sino que también tiene un campo de aplicación de carácter social y económico para un país en este tiempo de la modernidad, en el desarrollo de estas disciplinas. Para usted, ¿qué campo social y económico ha pensado en la implementación o lo viene haciendo ya como en el área de la ingeniería electrónica? Nada más que pues estamos en Colombia. Colombia tiene la característica de que uno de sus campos de producción, o uno de sus, pues sí, podríamos decir el campo de producción más importante que tiene a nivel interno, es la agroindustria. Y la agroindustria es muy fácilmente, o puede ser muy fácilmente aplicable tecnología a la agroindustria, porque son procesos que fácilmente son repetibles, que fácilmente son automatizables. Y yo creo que si existe una tecnología o un campo de aplicación en el que se pueda aplicar tecnología como la electrónica, es la agroindustria. Obviamente hay otros campos de producción que están creciendo, que todavía no son tan grandes como en otros países, como la manufactura, como la manufactura de carros, de vehículos, de motocicletas, demás. Ese es otro campo interesante en el que se podría empezar a aplicar este tipo de tecnologías. Y otro importante es el desarrollo de software. El desarrollo de software es un campo específico y del que me gusta hablar de Colombia, porque realmente hay demasiado talento en Colombia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con desarrollo de software. Uno hay veces de grandes empresas a nivel mundial como Google, como Amazon, como Apple, y uno se imagina esas empresas como la empresa de por allá. Sí, la empresa de por allá, de que los estadounidenses o de los europeos o cosas así. Pero cuando uno se pone a hablar con personas que trabajan en esas empresas, porque inevitablemente con el proceso de investigación uno conoce muchas personas de otros países, y uno se pone a hablar con ellos y se encuentra que en esas empresas trabaja mucho colombiano, demasiado colombiano. Personas que pues arrancaron como uno, haciendo una carrera universitaria, especializándose un poco, y resultan trabajando en las carreras más grandes, en las empresas más grandes del mundo, porque tienen gran talento. Y realmente en Colombia hay demasiado talento. Entonces, a pesar de que es un campo que tampoco, que no es muy grande en este momento en Colombia, yo le veo mucho potencial porque todo ese talento tiene que empezar a desembocar en algo. Y está empezando a desembocar en muchos emprendimientos a nivel nacional que implican justamente eso, que implican el desarrollo de aplicaciones tecnológicas basadas en Internet, en la nube, en telefonía móvil, en todo eso. Yo creo que principalmente esos tres. Sí, ahora Camilo, voy a provocarle sus análisis, interpretación. Eh, Hoy el mundo como que anda en dos ejes. Un eje privado, ¿no?, de las grandes empresas multinacionales, como nos comenta Camilo, y el eje público, ¿no?, de los estados que tienen también que financiar y apoyar pues, el desarrollo de estas áreas tan importantes para la vida de un país.
los países como estados, sí le están poniendo atención a tomar la electrónica para implementarla a nivel amplio de todos los pobladores, ¿no? Que no sea exclusiva, digamos, de algunos sectores, o de algunas regiones, o de algunas industrias. Digamos que si hablamos específicamente de Colombia, porque pues es con lo que uno tiene directo contacto, directo conocimiento, yo creo que sí se está haciendo, pero no por eso no se puede hacer más. ¿Sí? O sea, nunca podemos decir que podemos estar conformes con la cantidad de presupuesto que se invierte en ciencia, porque es que la ciencia implica desarrollo, la ciencia implica que la calidad de las personas mejore, la ciencia implica que económicamente se generen más empleos. Un montón de cosas involucra la ciencia. Saliéndose de la electrónica y llegando a la ciencia en general, pues el gobierno ofrece posibilidades para que investigadores realicen proyectos. Yo personalmente he participado en varias convocatorias, tanto de jóvenes investigadores como de investigadores formales, y realmente existen proyectos y existen programas por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología que llevan o que motivan ese tipo de cosas. Claramente, lo que digo, no por eso no pueden ser más, pero tampoco se puede decir que no se están haciendo. Se hacen y se hacen buenos programas con buen presupuesto que logran muy buenos resultados desde el punto de vista científico e investigativo. Ahora, ahí aparece entonces una entidad que apoya la investigación en Colombia, como es Colciencias. Sí le vienen destinando un buen porcentaje del Producto Interno Bruto para apoyar estas investigaciones en el campo de la electrónica, Camilo. Pues yo creo que, lo que se invierte en el área de conciencias, por ejemplo, tal vez podría ser más. De todas formas, los proyectos de investigación, pues inevitablemente la investigación necesita presupuesto, porque la investigación en una de las etapas del método científico, claramente existe la experimentación. Y la experimentación es probar. Y en el caso de la ingeniería electrónica es probar dispositivos, es probar cosas y es probar pues cosas que toca comprar necesariamente. ¿Listo? Además de pagarle a los jóvenes investigadores, además de todo, pues se necesita materiales y se necesita mucha materia prima que no necesariamente es, por ejemplo, adquirida aquí en Colombia. Muchas de las cosas, lastimosamente, en Colombia no se genera semiconductores, no se generan dispositivos electrónicos en masa. Entonces, muchos de los elementos que se necesitan para investigar en el área se necesitan importar. Y pues es bien sabido que el cambio de moneda no nos favorece tampoco en muchos sentidos. Entonces, a pesar de que el dinero o el presupuesto que se invierte en el Ministerio de Ciencia y Educación aporta a muchos proyectos, yo sí considero que podría ser mucho más. Claro, se puede hacer mucho más y se es claro que frente al Producto Interno Bruto, Colombia está un poco atrasado con relación, no a las potencias, a otros países que tienen el mismo desarrollo colombiano y que le destinan un poco más de recursos a la investigación para evitar que los talentos se vayan de los respectivos países. Cambiando un poquito de tercio, como se dice en algunas áreas, Camilo nos comentaba que ya ha venido accediendo a unos posgrados. ¿Qué especialización de esa es sobre la cual más se está inclinando y ya viene trabajando? No, pues la maestría yo la realicé, yo la terminé, yo terminé la maestría hace ya como 2 años aproximadamente, no tengo la fecha en la mente. Eh, la maestría, por ejemplo, la realicé, solo pagué el primer semestre, de en adelante conseguí una beca igualmente dentro de la universidad, y pues la beca es la beca de la Universidad Nacional, que a final de cuentas pues sigue siendo recurso público, ¿cierto? Entonces la maestría yo la completé en términos generales, becado también, o sea, tampoco tuve que pagar en la maestría y pude sacar un buen proyecto. Ahí en la maestría yo empecé a enfocarme en dos áreas principalmente. Mientras realizaba la maestría, yo empecé a especializarme en lo que tiene que ver con lo que se llama, lo que pasa es que es un poco discutible el nombre en muchos sentidos, pero lo que se le llama inteligencia artificial, y empecé a tener algunos acercamientos con los sistemas robóticos, con la robótica en general. Sin embargo, mi trabajo de grado en ese momento, mi proyecto de investigación durante la maestría, fue básicamente algoritmos de visión artificial para análisis de tráfico urbano, o sea, para atacar el problema, por ejemplo, de Bogotá, de que el tráfico urbano es completamente un caos, porque no se puede decir de otra forma,
Ahorita en época de pandemia tal vez no tanto, pero normalmente es un caos, hay que decirlo. Y el proyecto pues buscaba encontrar una posible, no necesariamente solución, sino una herramienta que diera paso a posibles soluciones en el futuro. Oye, muy importante, digamos, ese interés por seguir investigando, por seguir avanzando académicamente, y eso lo deben hacer todos los jóvenes y los profesionales hasta el último día de sus días, ¿no? Para aprender y aplicar. Eso es lo que le vengo escuchando a Camilo. Los tiempos en la televisión, vamos a hacer un tercer alto y ya continuamos hablando con Camilo Camacho Poveda. Continuando en Diálogo La Cumbre Televisión, ahí le escuchamos a Camilo que se viene inclinando por algo que en el sentido común, ¿no? No en los expertos, se habla como en los campos, en los términos de la ficción, de los robots, de los extraterrestres, ¿no? De seres diferentes que tienen sus comportamientos. Y ya la ingeniería electrónica entonces ha tomado una serie de aparatos, de sujetos, que parece que lo que le falta es el alma, según algunas concepciones de carácter religioso, pero tienen cerebro. Entonces, la robótica, ¿de qué trata esa disciplina, la robótica, que es como una ciencia supremamente avanzada al día de hoy? Pues la robótica, digamos, en términos prácticos, tomó mucha fuerza desde la tercera revolución industrial, cuando hablamos de que llegó algo que llamamos la automatización industrial. Que era inevitable porque las grandes revoluciones industriales siempre han venido con el objetivo de automatizar procesos que se hacían de forma manual y que se podían hacer de una forma óptima y sin necesidad de denigrar muchas veces el trabajo de una persona, porque que alguien esté cargando un molino gigante a mano para moler cuando algo malo puede hacer y no tiene que estar matándose el lomo 20 horas al día, pues claramente es un avance para la sociedad. Entonces, la robótica lo que busca es realizar esas tareas que pueden llegar a ser repetitivas y que se pueden hacer de una forma más rápida. Por ejemplo, el trabajo de colocarle tapas a las botellas de una gaseosa, ¿cierto? Algo tan sencillo como eso, mientras que una persona coloca 20 tapas por minuto, pues un robot perfectamente puede poner 200 o algo por el estilo. Entonces, la robótica está pensada para eso. Entonces, la robótica empieza a evolucionar para que no solamente sea algo tripulable, o sea, que simplemente es un dispositivo que está ahí, yo desde aquí lo controlo a punta de teclas, a punta de palanquitas, sino que él pueda ser un poco más autónomo. ¿Autónomo en qué sentido? En que yo no le tenga que decir, muévase de tal forma, suba, baje, cierra la pinza, sino que yo simplemente le diga, oiga, coloque la tapa. ¿Sí? Coloque la tapa y usted encárguese de todo. Entonces, de forma general, los sistemas autónomos empiezan a subir su nivel de complejidad y ahí es donde se empieza a crear ese término de inteligencia artificial. Es un poquito acogido por Hollywood para vender algo que realmente no es. Porque la idea de la inteligencia artificial no es crear inteligencia humana, porque es que es muy difícil crear inteligencia humana cuando todavía no sabemos cómo funciona la inteligencia humana. La neurociencia está muy avanzada, pero no lo suficiente como para decirnos cómo funciona el cerebro humano. Entonces, ¿cómo pretendemos crear seres inteligentes como el ser humano si ni siquiera entendemos cómo funciona la inteligencia del ser humano? Lo que busca la inteligencia artificial es, desde el punto de vista del robot, y sin ser injustos con el robot o con el computador, porque sigue siendo un computador, sigue siendo una máquina, con muchas menos, entre comillas, neuronas que un cerebro humano, siendo justos con eso, ponerle un objetivo y que él lo logre. ¿Sí? Eso se basa en la inteligencia artificial, que yo defino un objetivo y que él empiece a prueba y error
o a simplemente a partir de datos de expertos previos, expertos humanos, por ejemplo, a partir de toda esa información, crear modelos capaces de cumplir ese objetivo. Entonces ese objetivo puede ser aprender a moverse, los robots que aprenden a caminar. Los sistemas que aprenden, por ejemplo, de los productos que uno compra, ¿cierto? Porque si uno habla, por ejemplo, de YouTube, YouTube es un caso muy interesante, y es que YouTube aprende lo que a uno le gusta, porque cada vez YouTube le muestra a uno más videos de lo que a uno le gusta. Ese tipo de cosas son las que hacen la inteligencia artificial. No, no es como la inteligencia humana, claramente, pero sí hay procesos que permiten, desde mi punto de vista, decir que realmente las máquinas aprenden, desde el punto de vista y siendo justos con las capacidades que ellos tienen, que Sí, no son un humano. claro, ahora cuando se habla de inteligencia artificial, pues también pues he tenido la posibilidad de leer a nivel de la psicología a Howard Gardner, las inteligencias múltiples que tienen todos los seres humanos. A veces se creen en el ámbito educativo que los niños son solamente inteligentes en las matemáticas, en los idiomas, ¿no? Pero hay inteligencias corporales, inteligencia de la lingüística, del movimiento, eso en cuanto a los seres humanos, pero escuchar ahora que hay inteligencia artificial, esa se aplica para los robots o con ella que se trabaja para la creación de esos seres mecánicos que van a colaborar mucho en el desarrollo industrial. Sí, digamos que justamente, si uno mira esas inteligencias múltiples, son inteligencias que buscan objetivos específicos, ¿cierto? Por ejemplo, alguien que es inteligente para las artes es porque tiene la capacidad de asimilar la música, asimilar la pintura, asimilar ese tipo de cosas y expresarlas de forma adecuada. Entonces, cuando uno define una inteligencia artificial, por ejemplo, uno quiere que un robot aprenda o sea capaz de subir escaleras, se me ocurre en este momento, un problema que es bien complejo de por sí. Es la nueva generación de robots de 4 patas que logran correr, subir y bajar escaleras. Pues básicamente uno define el objetivo de la inteligencia, ¿sí? Entonces uno dice, necesito, obviamente desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista algorítmico, uno dice, yo necesito que este robot aprenda a subir escaleras. Y a partir de eso, pues empieza a crearse ese proceso de entrenamiento para que el sistema sea capaz de llegar a ese punto. Entonces yo creo que sí aplica el concepto, porque solamente que a diferencia de que los humanos tal vez nacemos o nos desarrollamos para diferentes tipos de inteligencias, en el caso de una máquina, pues es su desarrollador el que la programa para que llegue a ese punto, a lograr ese objetivo. Ahora, escuchando a Camilo, en la aplicación en la industria, me acuerdo Camilo y seguramente este vio una película de cine mudo de Charles Chaplin. Creo que el mundo moderno, si no eso, algo parecido a ese título, donde Charles Chaplin era un tremendo allá para colocar tapas en serie de una máquina que iba produciendo a toda velocidad. En algún momento se lo llevó y lo metió allá en la boca de esa máquina, ¿no? Pero ¿a qué viene esa historia? Esta inteligencia artificial y esta robótica no va a reemplazar muchos trabajadores. ¿Y cómo hacemos para no generar entonces desempleo? Pues eso se crearía una situación parecida a cuando se inventó la máquina de vapor, ¿sí? Porque ¿cuántas personas dejaron de tener que impulsar los motores de forma manual? O más adelante, la segunda revolución industrial, cuando se creó la línea de producción, que se optimizó de una forma increíble la forma en que se producían los carros y cuántas personas dejaron de trabajar. Entonces yo creo que lo que buscan este tipo de desarrollos, más que dejar a las personas sin empleo, es dignificar la vida de las personas. Porque una persona tenga que estar las 24 horas del día, bueno, no las 24, 10 horas del día, porque nunca son 8, siéndonos honestos todos, 10 o 11 horas al día poniendo tapas, eso no aplica ni un desarrollo mental, ni un desarrollo como persona. Entonces, este tipo de cosas, y hay un colega que tiene un dicho, y es que si algo lo hace un robot, es porque no es trabajo para un ser humano.
¿sí? Porque los seres humanos están hechos para cosas mucho más grandes, para la literatura, para la ciencia, para la ingeniería, para todo. Y si un robot llega a ser capaz de hacer un trabajo, es porque no es un trabajo para un ser humano. Entonces, no es que lo vaya a reemplazar, sino que inevitablemente tiene que ayudar a dignificar el actuar de las personas. Sí, la dignificación que tiene que ver con evitar la explotación y el consumo de energías del hombre, ¿no? En su trabajo cotidiano. Pero al final queda en el ambiente que tiene que combinarse el desarrollo con la garantía y el derecho que tienen los seres humanos para su trabajo, para su labor misma. Camilo, una nueva pausa para continuar en este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión. Entrando a esta última fase del programa de Diálogo de la Cumbre Televisión en compañía del ingeniero electrónico Camilo Camacho Poveda, además tiene una actividad como docente universitario, cosa muy, muy importante, y hacer el reconocimiento a un joven que tenga unos pares, como se conoce también en la relación de pares, con otros jóvenes estudiantes. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Camilo, vivida? Seguramente que sus estudiantes complacidos con un maestro casi de su misma edad. Digamos que al principio no fue fácil. La primera experiencia docente que tuve fue mientras hacía la maestría. Al principio no fue fácil porque, pues a pesar de que uno tiene sus competencias comunicativas, pues ahí tiene que mezclar tanto la capacidad de hablar en público frente a personas que creen que uno tiene la razón de alguna manera, ¿cierto? Y además mezclar que efectivamente los conocimientos uno los pueda aplicar y los pueda mostrar de forma adecuada. No es fácil. Al principio no fue fácil, pero es algo que se adquirió, esas habilidades que se adquirieron, y la parte comunicativa tal vez duré un par de meses perfeccionándola para lograr dar a entender las cosas que necesitaba dar a entender. Yo después trabajé casi un año en la UPTC, en mi alma mater, y luego conseguí el puesto en el que estoy aquí en la Universidad de Santo Tomás. Y ahí pues ha sido interesante porque no solo ha sido dar las clases, ¿cierto? No solo es ir y editar las clases, sino que la experiencia es interesante porque la relación estudiante-profesor no es tan alejada como en otras partes ocurre. Entonces, eso hace la pedagogía muy fácil, porque uno puede crear un ambiente de confianza muy interesante y que aporta demasiado al proceso como uno lo quiere llevar. Entonces, uno puede hablar con los estudiantes en términos de la clase, uno puede hablar con los estudiantes en términos de los proyectos de investigación, ellos hacen parte de nuestros proyectos de investigación, y así pues todos crecemos en conjunto, porque realmente la docencia tiene el detalle que, y más en la ingeniería electrónica o en la tecnología en general, de que si uno quiere ser docente tiene que estar aprendiendo todos los días un poquito más porque va avanzando rápidamente, y si uno se queda atrás, pues ya no está haciendo su labor como docente, porque uno siempre tiene que tener a sus estudiantes actualizados. Por ende, uno siempre tiene que estar actualizado. Entonces eso lleva a que la docencia me haya llevado a aprender muchas más cosas incluso de las que aprendí en el pregrado y en algunas cosas de la maestría. Hola. Hola, Camilo. Los pedidos que recibí son los siguientes. Lina, ¿quién tiene pelo negro? No tiene gafas, no tiene maquillaje en los ojos y no tiene labial, me pidió café.
Diego, quien tiene pelo negro, tiene gafas y no tiene barba, me pidió copa de vino. Esteban, quien tiene pelo negro, no tiene gafas y no tiene barba, me pidió gaseosa. Avísame cuando estén listos. Están listos. Veo que falta el pedido de Diego. Estoy en lo correcto. Sí, es correcto. ¿Qué alternativas tienes? Gaseosa y café. Comprendí que hay disponibilidad de gaseosa y café. Es cierto. Sí, es cierto, Darwin. Comprendí que hay disponibilidad de gaseosa y café. Estoy en lo correcto. Sí, es cierto. Listo. Le avisaré a los clientes. Sí, yo he dicho en algunos momentos que un maestro, un docente se diferencia de otras áreas porque siempre está en interrelación con los estudiantes y con los estudiantes que son jóvenes, cada día le van actualizando también el saber y el conocimiento al maestro y el maestro tiene que preocuparse por investigar para compartir también sus nuevos conocimientos con los estudiantes. Y la relación teoría-práctica, porque de pronto algunos estudiantes dirán, no, pero es que la electrónica es más práctica, profesor, ¿qué pasa que no hacemos ejercicios, que no vamos a los laboratorios? Pero hay la teoría también que es fundamental, es clave. Y en esa relación de teoría y práctica, ¿qué proyectos de investigación vienen implementándose allí con los estudiantes en la universidad, dirigidos por Camilo? Pues los estudiantes en general, ellos tienen que realizar un proyecto de grado para poder obtener el título. Entonces, pues hay diferentes tipos. Pues claramente los estudiantes que hacen proyecto de investigación conmigo son estudiantes que tienen algún interés en inteligencia artificial o en robótica. Entonces, casi todos los proyectos están enfocados por ese lado. Ya Buenas noticias, 3 estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santo Tomás obtuvieron el primer puesto en el evento de robótica más grande de Latinoamérica. Camila, ¿qué se sabe de estos ganadores? Cuéntenos, buenas noches. Jonathan, los estudiantes de quinto, sexto y octavo semestre fueron los únicos colombianos representando al país en este concurso. SIOC, Sistema Inteligente Organizador de Contenedores. Ese es el nombre del robot con el que 3 estudiantes de la Universidad Santo Tomás obtuvieron el primer puesto en el evento de robótica más grande de Latinoamérica. Fue una iniciativa de ellos me buscaron, dijeron, profe, queremos hacer esto, me mostraron la competencia. Su función primordial es organizar contenedores identificando su forma y su color. Para llegar al concurso, los estudiantes asumieron muchos retos en un trabajo de varios meses. Brasileños nos dieron una batalla que nos impulsó a realizar ciertas mejoras en nuestro robot. En clase los profesores transmitieron en vivo nuestra participación. El evento realizado en Río Grande, Brasil, contó con la participación de más de 1000 personas de distintos países latinoamericanos. Hacía 10 años que nosotros no participábamos en este evento y la última vez que participamos quedamos en primer y segundo lugar. Fuimos el único grupo de Colombia que participó en este evento internacional tan importante y tan significativo. Por el momento, la universidad espera seguir aplicando en competencias nacionales e internacionales y apostar al aprendizaje de los estudiantes. por otro lado están los proyectos de investigación que uno como docente realiza, claramente con
con apoyo de los estudiantes también. Y pues he realizado varios. En este momento estoy trabajando en el desarrollo de plataformas robóticas cuadrúpedas, o sea, morfológicamente hablando parecidos a un perro o a un gato que tienen cuatro paticas y caminan entre sí, justamente para evaluar ideas de que ellos aprendan a caminar por sí mismos, o sea, que uno tenga que decirles, oiga, camine de tal forma de apuntar de código, escribir el código para que ellos caminen, sino que de alguna manera ellos aprendan a caminar por sí solos. Pero, por ejemplo, hace un par de meses arrancamos un proyecto que finalizó pues satisfactoriamente, que justamente está muy relacionado con la condición actual del planeta, y fue un robot autónomo para desinfección. Entonces el robot tenía sus capacidades de robot móvil, que cuáles son las capacidades de un robot móvil, que haga un mapa del recinto, por ejemplo mi apartamento, y él cogía y hacía un mapa de mi apartamento, un mapa virtual claramente para después transitar por él sin estrellarse con las paredes. También tiene sensores que no se estrellan con yo qué sé, con el perro, con otra persona, con una silla que corre para otro lado. Pero más que eso, el robot contaba con un par de lámparas de ultravioleta tipo C, y esas lámparas ultravioleta tienen la característica de que pueden eliminar algunos virus y bacterias. Entre ellos ya está demostrado que puede eliminar el virus del COVID-19. Entonces, esa idea surgió en su momento con la intención de ayudar a mitigar y en especial ayudar con la reactivación económica del país, porque es que bien nosotros sabemos que el impacto para Colombia no fue solo médico, sino también fue social, en el término de que muchas personas tuvieron que dejar de trabajar. Y si uno crea o logra crear algo que ayude a mitigar esa incertidumbre, o ayuda a crear confianza de que las personas puedan llegar a un recinto y que ese recinto esté desinfectado de alguna manera, pues todo mejoraría. Entonces ese proyecto específico terminó hace un par de meses y terminamos en una plataforma que pues, de por sí necesita todavía más desarrollo, pero ya pasaría, como todos los proyectos de investigación en las universidades, pasaría a que empresas ya con el presupuesto adecuado lo conviertan en un producto comercial. Y hablando entonces precisamente en esta época, en la nueva época que viene dejando, que está dejando esta pandemia de impacto mundial, que no puede ser una nueva normalidad o la normalidad anterior, que tampoco teníamos mucha normalidad antes de la pandemia. Entonces se escucha cómo la ingeniería electrónica, qué campo tendrá, digamos, para transformar tantas cosas que se hagan más efectivas, de mayor aplicación para las comunidades indistintas, las distintas comunidades. Pensaba yo ahorita cómo aplicar esa ingeniería electrónica en la época de la pandemia a nivel de un pueblo, de una región pequeña, ¿no? Para comenzar de la base hasta el vértice de la pirámide. Digamos que de forma general esto nos mostró, y después hay expertos en la parte tecnológica que dicen que el mundo avanzó tecnológicamente y metodológicamente de cómo realizar las cosas unos 10 años a través de la pandemia, porque había muchas cosas que se hacían inevitablemente de forma personal y que eso los hacía poco óptimas. Muchos procesos de forma general se tenían que hacer sí o sí de forma presencial, y eso implica que la gente se transportara. Aquí en Bogotá, por ejemplo, hay mucha gente, sí, es que es importante aclarar que hay mucha gente que está sin trabajo, pero además hay mucha gente que está trabajando desde sus casas, lo que mejora, por ejemplo, los medios de transporte ya no están saturados, ya no están llenos de gente, y todo eso es gracias justamente a la tecnología que está detrás de que alguien pueda trabajar desde su casa. Entonces, un pueblo no está exento, porque hay procesos que, a pesar de que son pequeños, involucran que la gente salga, que la gente tenga que hacer una fila, que la gente tenga que hacer todos esos procedimientos de forma manual. Y en el caso de muchos familiares que tengo, que nunca habían hecho transacciones virtuales, por ejemplo, usando la tecnología que todo el mundo tiene en este momento, porque si no tienen un computador, como mínimo tienen un celular, y en un pueblo que uno asume que la gente no le gustan esas cosas, inevitablemente lo han logrado, inevitablemente
hacen transacciones virtuales sin salir de la casa, ese tipo de cosas, y ese tipo de desarrollos hacen que, pues, que el desarrollo de la sociedad se optimice un poco. Entonces, siempre va a haber algo que se va a poder optimizar con tecnología, y lastimosamente nos toca buscar la excusa, en este caso la excusa fue la pandemia, pero siempre hay procesos que se pueden optimizar con tecnología. Yo creo que de forma general eso ocurre. Por ejemplo, algo tan sencillo como desinfectar los productos con luz ultravioleta, así no sea con un robot, así sea con una cámara, puede aplicarse a tantas industrias de productos alimenticios que existen en los pueblos, ¿cierto? Y que no solo con la excusa del virus, sino de forma general, que siempre se apliquen para asegurar procesos sanitarios más adecuados y más profundos en su actuar. Entonces siempre la tecnología va a ayudar, sin importar que sea tal vez un pueblo o que sea la ciudad, siempre va a tener la oportunidad. Ahora ahí surgen entonces propuestas como para las autoridades locales en sus planes de desarrollo, ¿no? Que a veces se piensan solamente por allí como en tapar huecos de las calles, pero hay que hacerlo como a un nivel más visionario, ¿no? La tecnología, incluirle presupuesto para que por lo menos el Internet llegue a todas las sedes escolares, puedan acceder a estas nuevas áreas, a estas nuevas ciencias. Camilo, ya terminando este programa, lamentablemente por el tiempo, ¿qué mensaje le puede dirigir a los niños que también pueden ya iniciarse en estas prácticas de la robótica, haciendo sus pequeños experimentos en los colegios, en los preescolares, a los jóvenes interesados en vincularse o en estudiar la electrónica, Camilo? Pues principalmente que aprendan si pueden desde ya. Hay veces muchas personas dejan hasta la universidad para realmente aprender el arte al que se quieren dedicar. Pero lo mejor es desde antes, aprovechando que en la región hay muchos colegios técnicos que desde pequeños toman a los niños y les enseñan la tecnología, pues que efectivamente conozcan lo que van a estudiar. Es importante porque o sea, conozco muchos casos de gente que se frustra, y no se frustra tal vez porque no tengan la capacidad de llevar una carrera adelante, sino porque no sabían realmente lo que iban a estudiar antes de estudiarlo. La tecnología es interesante, la tecnología es muy chévere, entonces la idea es que desde muy pequeños, o si tienen la oportunidad, pues tengan contacto con ella para que la conozcan completamente, así cuando empiecen a estudiar, pues van a saber lo que están estudiando, van a saber lo que quieren estudiar y van a desarrollar un bagaje muy bueno. Sí, que nos escuche el Ministerio de Educación, que nos escuchen los gobiernos locales, departamentales y nacionales, que hay que invertir algunos recursos para que lleguen las técnicas de simulación, por ejemplo, a las escuelas y colegios desde temprana edad. Algún Bachelard, creo que Gastón Bachelard decía que a los niños hay que vincularlos en la técnica, en la tecnología, desde temprana edad. Es posible con el apoyo, con la formación también de los docentes. Camilo, quiero hacerle un reconocimiento por la participación en este programa a nombre de la audiencia que tiene Diálogo La Cumbre, felicitarlo por esa dedicación a su trabajo, a su profesionalismo, y esperamos pues que logre vincularse con estas regiones en algún momento, con charlas, con conferencias, con los aportes para que lo escuchen directamente y ganemos muchos jóvenes para el ámbito de la ciencia y la tecnología, Camilo. Ojalá así sea. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y a la audiencia, los esperamos en un próximo programa de Diálogos La Cumbre, Televisión. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes.
La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal.